Hola a todos y bienvenidos al curso de Business Intelligence de la Universidad de los Andes que hemos preparado especialmente para Zoetis. Mi nombre es Ricardo Di Carlo, soy ingeniero en informática y especialista en Machine Learning del MIT. Llevo más de 20 años ayudando a las empresas a medir los datos en ambientes digitales y tradicionales para que luego puedan utilizarlos de forma efectiva en la toma de decisiones. Los invito a que me acompañen a comprender cómo realizar una distribución de frecuencias a través de un pequeño ejercicio que consistirá en analizar algunos datos sobre el peso del ganado de una finca. Trabajaremos este ejemplo juntos, pues le iré mostrando paso a paso cómo se debe realizar este proceso para que luego cada uno de ustedes también pueda hacerlo. Espero que este curso sea de gran aporte para su conocimiento y el ejercicio que les comparto a continuación les ayuda a comprender el proceso de distribución de frecuencias y su gran utilidad en el mundo de Business Intelligence. Comencemos. Muy bien, ya estamos acá en la tabla Excel con todas las muestras del peso del ganado que se encuentra en la finca. Como podemos ver, es una muestra muy amplia de información. Fíjense toda la data que tenemos para poder analizar en este momento. Sin embargo, lo primero que deberíamos realizar en esta primera etapa es saber cuánta data tengo y cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo dentro del conjunto de datos. Entonces, para saber cuántos registros poseo o cuánta data tengo, voy a utilizar la función contar de Excel, donde voy a seleccionar el rango completo de data a fin de que nos indique cuántos registros de información tenemos en este momento. Como podemos ver acá, tenemos un total de 4.268 datos. Vamos a colocar aquí también la fórmula para que todos la puedan tener muy fácilmente y la puedan recordar. Por otra parte, debo identificar cuál es el dato menor de todo el conjunto de datos. Para ello voy a invocar una segunda función en Excel, que es la función mínimo. Y voy a seleccionar nuevamente todo mi conjunto de datos para poder obtener cuál es el valor mínimo de esos datos. Y como vemos, el valor mínimo de los datos equivale a 325 kilogramos. Vamos a colocar aquí también la fórmula para que todos se puedan guiar. Y como segundo paso, debo conocer el valor máximo, lo que realizo también con la función máximo de Excel. Selecciono la función, selecciono el grupo de datos y automáticamente tengo el valor máximo de todo el conjunto de datos que estamos viendo en este momento. Con esto tengo la primera parte del proceso de distribución ya realizado. Tengo cuántos datos poseo, tengo el valor mínimo de la distribución de datos y poseo también el valor máximo de la distribución. Muy bien, ahora comencemos la segunda parte. Una vez conocemos qué volumen de datos poseemos, el valor menor que representa ese conjunto de datos y el mayor valor que está representado en ese conjunto de datos, debo determinar cuántas distribuciones de frecuencia vamos a realizar en base a la data que podemos analizar. Para ello nos vamos a apoyar del estadístico de Sturges. El estadístico de Sturges nos ayuda a identificar qué cantidad de distribución de datos debo realizar en referencia al conjunto de datos. Y como ustedes pueden ver acá, es una fórmula que está compuesta por K, que es la cantidad de distribuciones de frecuencia, o Sturges específicamente, dos constantes, una es la constante 1, la otra es 3,3. 1 se suma a la ecuación, 3,3 multiplica una variable que es resultante del logaritmo de n,
donde n está compuesto por el total de datos que tenemos acá ya identificado. Dicho esto, vamos a realizar o aplicar el algoritmo de Sturges. La fórmula dice que es 1 más 3,3 que multiplica el logaritmo. Fíjense que automáticamente que coloco log, la función de Excel se despliega. Doble clic al logaritmo para poderla seleccionar. Selecciono el total de datos, cierro paréntesis e inmediatamente obtengo el resultado. Entonces K, que es el resultante de Sturges, lo podemos ver acá como el valor 12,97974056. Vamos a colocar aquí también la fórmula en formato texto para que se puedan guiar más adelante. Sin embargo, es importante entender que Sturges no utiliza funciones de redondeo y tampoco utiliza de ninguna forma los decimales. Por lo tanto, la cantidad de distribución de frecuencias que vamos a tener para este ejercicio va a ser un total de 12. Muy bien, ya estamos un poco más cerca de lograr nuestra distribución de frecuencias. Ya sé que el total de distribuciones o de frecuencias que voy a utilizar o de distribuciones que voy a realizar para poder saber las frecuencias de esos datos es un total de 12. Sin embargo, necesito conocer la amplitud. La amplitud en principio de los datos, que lo logro restando el máximo valor de los datos menos el mínimo valor de la representación de los datos, y a su vez la amplitud de la distribución que estamos contemplando, que es la misma amplitud total de todos los datos dividido entre mi estadístico de Sturges. Con ello obtengo que la amplitud de la distribución es equivalente a 12, es decir, cada rango tiene una amplitud de 12. Con ello voy a poder empezar a realizar mis rangos. Voy a anotar aquí la identificación del rango, dónde va a iniciar y cuál va a ser el fin del mismo. Mi rango 1 de la distribución de frecuencias va a iniciar en el menor valor de toda la data que poseo, es decir, va a iniciar en el valor 325 y va a finalizar en el valor que es el resultante de mi inicio más la amplitud de la distribución, es decir, va a finalizar en el valor 337. Ese es mi primer rango. Para determinar mi segundo rango de datos, simplemente debo sumar 1 para comenzar en un nuevo rango a mi final de rango anterior y a su vez también, obviamente, igual que hice anteriormente, sumar al inicio mi amplitud del rango. En este momento voy a proceder a fijar la celda H210 con la finalidad de poder extender de esta forma las fórmulas y lograr la completa distribución. Y aquí ya tengo mi tabla de distribución de frecuencias en base a los datos que podemos ver. Mi primer rango está compuesto por el ganado que está entre 325 kilogramos y 337, el segundo 338 a 350, y así va cada uno de los rangos que estamos identificando. Muy bien, ahora sí, para cerrar nuestra tabla de distribución de frecuencias, lo único que nos hace falta es saber qué cantidad de ganado existe entre cada uno de los rangos, es decir, qué cantidad de ganado existe entre 325 kilogramos y 337, qué cantidad de ganado existe entre 338 y 350 y en cada una de ellas. Para esto vamos a determinar la frecuencia de ocurrencia de esos datos y vamos a utilizar la función de Excel que se llama justamente frecuencia. Fíjense que la frecuencia está compuesta por los datos, es decir, el conjunto de datos y el grupo de distribuciones que debo realizar. Entonces voy a seleccionar este grupo de datos, voy a iniciar con la selección de todos mis datos de la tabla, independiente del orden, sin ningún inconveniente.
Coloco punto y coma y ahora le digo mi grupo de rangos. Y entonces selecciono el rango mayor de cada uno de ellos, donde hago mi distribución, cierro paréntesis simplemente y ya de forma automática Excel me ha calculado dentro de ese grupo de rangos cómo está mi distribución de frecuencia. Entonces, en este momento sé y puedo identificar que el ganado que pesa entre 325 y 337 kilogramos es un total de 370, entre 377 kilogramos y 389, 381. Puedo ver estas distribuciones de una forma adecuada, con lo que puedo tomar decisiones, analizar la data o hacer o tomar diversas acciones con relaciones a los pesos de cada uno de el ganado que está representado en esta tabla de frecuencia.